¿Qué tal? Es Osvaldo Pérez. Estamos aquí transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine de Vancouver para los hispanos de vanguardia y para Yuca Stereo todos los domingos en el 90.1 CJSF de su radio aquí en Vancouver. Y pues tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Jesús Torres Torres, director, reciente director mexicano, director de fotografía también, que acaba de presentar su película, y el actor Jorge Jiménez, el actor principal de la película. Pues estamos aquí, tenemos el gran privilegio de tenerlos aquí en Vancouver. Un éxito la presentación de hoy, ¿no? Pues creo que sí. Creo que sí les gustó mucho la película. La sala estuvo llena, cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Por la hora pensé que iba a haber poca gente, pero no, sorprendentemente estuvo llena y le gustó a la mayoría de la gente. Entonces estamos muy contentos. Sí, sí, muchas preguntas, muchos agradecimientos. La gente sí le gustó mucho la película. Tú iniciaste como director de fotografía. Platícanos un poquito tu carrera con el cine. Carrera con el cine. Esto ocurrió, bueno, yo desde muy joven quise estar como detrás de cámaras en el cine, pero por azares del destino solo alcancé a estudiar ciencias de la comunicación y luego me especialicé como en fotografía, pero fotografía fija. Hay como un poco ahí de confusión. No soy director de fotografía como se conoce, que es el director de fotografía de una película, sino yo más bien hacía los stills. Okay. La fotografía. La foto fija. Exacto, que ya ahora casi está como en desuso. Pero yo empecé en el cine hace más o menos 15 años haciendo photo stills. Luego, también por azares del destino, empecé a hacer dirección de arte. Y eso creo que fue lo que más he hecho en el cine y lo que me ha dado la experiencia en los sets que tengo y que ahora a mucha gente le sorprende, por lo cual esto sea una ópera prima. Creen que es una película que no parece ópera prima de alguna forma. Entonces, pero básicamente mi experiencia se debe a esos dos oficios que he realizado en el cine, aunque como dije el otro día, le escuché a un director que nunca fue a una escuela de cine, que dijo: yo no fui a una escuela de cine, pero sí he estudiado cine. Entonces, un poco yo soy así. Nunca fui a la escuela de cine, pero sí he estudiado cine. He leído muchísimo y he observado a muchos directores con los cuales yo he trabajado. La película se llama Nadie sabrá nunca. No one will ever know. Le pusieron aquí en inglés. Y pues es una película, es una tragedia, tiene muchos elementos así como de las películas de Pedro Infante, ¿no? De la época dorada del cine. Es un western también, ¿no? Tiene la parte de western. Y es una película experimental también, ¿no? Porque juegas también con los colores, hay como un realismo mágico ahí, la imaginación del actor infantil. Platícanos un poco del proceso de la peli, cómo se te ocurrió. ¿Es un poco autobiográfica también? Tiene elementos autobiográficos. Lo más cercano como la realidad es que yo también fui un niño que vivió en un pueblo y a los 8 años me sacaron de ahí para irme a estudiar a la ciudad. Lo demás, todos los personajes están construidos a través de lo que yo recuerdo y de lo que he observado a través de mis familiares y de gente cercana. Y un poco quería retratar ese mundo al cual yo tuve acceso durante mi infancia y mi adolescencia, y tratar de plasmarlo y de juntar y hacer todo este embalaje de géneros que son como el melodrama, el western, y
retratarlo o contarlo de una forma clásica, porque esa es mi educación, pero también con elementos contemporáneos, porque son las cosas que actualmente yo veo y que me gustan y que me llaman la atención. Sí, es muy interesante. La película se lleva a cabo en 1978, ¿no? En la época Sí. de Los López 70s. Portillo, ¿no? Del sexenio. Eh, ¿Por qué? Pues porque me interesaba mucho este sexenio político en México, porque la película o está hecha a propósito sobre cómo construir ficciones para sobrevivir a la realidad. Este personaje femenino, que es la madre y su hijo, se la pasan escuchando unas radionovelas Melodrama, y el ajá. otro viendo películas western. Entonces evaden un poco la realidad con estas ficciones y al mismo tiempo juntos se crean una ficción en algún punto determinado de la película, y a mí me gustaba que como telón de fondo tuviéramos esta otra ficción que se creó en el sexenio de López Portillo y que se ha creado en muchos otros sexenios, pero en este fue Muy marcado. muy marcado. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, están los libros de historia. López Portillo llegó a decir, a nosotros nos va a tocar administrar la abundancia. Ni siquiera ya no ser tan pobres, nos va a tocar a administrar la abundancia, porque en ese momento habían descubierto nuevos yacimientos petroleros, pero eso se acabó en muy poco tiempo y todo fue a peor. O sea, que fue también aprovechaste para hacer una pequeña crítica social ahí Sí. dentro de la película. Y también la otra que me llamó la atención de la época, pues es toda la parafernalia, toda la publicidad de aquella época. ¿Dónde conseguiste todo eso? ¿Qué investigación hubo ahí para Pues conseguir? en realidad no hubo tanta investigación, todo más bien venía como de mis recuerdos, y que yo, como mi trabajo de director de arte a lo largo de todos estos años, pues he tenido contacto con este tipo de gente que vende o negocia con este tipo de objetos, y pues como yo estaba escribiendo un guión, tenía la idea de que algún día yo haría esta película, los compraba coleccionando. y los iba guardando, y al final, cuando llegó la chica que finalmente tenía que encargarse de ese departamento, le entregué, ahí están todos los objetos, y hasta un poco escribía con esos objetos, ¿no? Para esos objetos. Ajá. O dice, necesito un retrato de José López Portillo. Y un día voy y lo encuentro, así, y ahí lo tenía, la bandera del juzgado, todos los cromos estos religiosos, muchos los compramos, otros en el mismo pueblo donde filmamos. Yo cuando tengo ahí familiares y gente conocida, y yo iba a las casas y les pedía présteme esta otra cosa, y íbamos recopilando todo ese tipo de objetos que se ven en la película. Nadie nunca sabrá. Fue filmado en Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, en la parte norte del estado de Hidalgo. Uh-huh. El casting, muy interesante casting, muy diverso. Tienes ahí luminarias del cine de los y de 70s, sí, ¿no? Como Silvia Pasquel y quién es la otra, Araceli Ramírez, ¿no? Arcelia Ramírez. Dadas las edades de los personajes de la película, me daba el chance de tener como tres hasta cuatro generaciones de actores muy distintos en el cine mexicano. Entonces tenía desde una Ofelia Medina y un Manuel Ojeda y Silvia Pasquel, hasta los más jóvenes como Jorge, como Adriana Paz, que son los actores que ahorita están emergiendo en este nuevo boom del cine mexicano. Y eso fue muy rico. La generación sándwich es la de Arcelia. Arcelia ya le había tocado una época de nuevo cine mexicano. Ese es el nuevo nuevo. cine mexicano. Y
pues afortunadamente los pudimos lograr. Creo que un poco porque se entusiasmaron al leer la historia, porque a mí no me conocían, no sabía cómo iba yo a hacer esa película y eso. Lo que más les entusiasmaba era la historia, y pues se arriesgaron y pues quedó esto. Órale. Bueno, y pues también está aquí con nosotros Jorge A. Jiménez, el actor que es como el villano, pero no es tan villano. ¿Por qué no describes un poco tu personaje en la película? Bueno, como lo acabas de decir, y lo he comentado antes, yo no lo veo como un villano. Lógicamente, siempre ves una película y esto este es el bueno, este es el malo. Pero creo que ya que si te pones, ahora sí como dicen, en sus zapatos, si te pones a entender, te das cuenta que es una crianza, y aparte pesa mucho la época, donde era el macho y se hace lo que yo digo, y la mujer es para la casa y el hombre es el que manda. Entonces simplemente le tocó vivir en esa época, que todavía se ve hoy en día, ¿verdad? Pero antes era como que mucho más marcado. Y bueno, igual leí el guión, como lo comentaba Jesús, me gustó mucho y siempre se lo he dicho y lo he comentado, que agradezco mucho ese tipo de cine, porque, bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? A mí me gusta, se puede decir, casi todo, pero se agradece ese tipo de historias, donde no tienes que ver sexo, donde no tienes que ver drogas o cosas muy oscuras para llamar la atención. Siento que ese lado humano, natural y vivencial fue lo que a mí, en particular, lo que me llamó la atención del guión, del proyecto. Sí, pero tiene un mensaje también, bueno, y retrata la realidad, una realidad que sucede en México, ¿no? Con lo que comentabas, el patriarcado y todo esto. Comentabas también que te identificaste un poco con el personaje debido a tu padre, ¿no? Sí, algo que comentaba era justo eso de que cuando lo leí y decía, es que es mi papá, y es mi papá, y es mi papá. Por eso mismo, no lo juzgo como el malo. Simplemente, incluso como el malo es el fuerte, aquí para mí es al contrario. Sí. O sea, era el débil, porque pues no le permitía esa crianza, ese estilo de vida, el abrirse a nuevas oportunidades, a nuevos retos. Y sí, lo identifiqué mucho con mi papá, esa forma no muy expresivo, de no demostrar el cariño, aunque a lo mejor él todo lo demostraba con un mínimo detalle, era su forma de decir te quiero, te amo. Y justo este personaje tenía eso. Entonces, como le decía, lo leí, y lo primero que se me vino a la mente cada que leo yo un guión para un trabajo es cómo me identifico, a quién conozco así, he convivido con alguien así, he escuchado algo así, y ahí es como parte mi preparación para el personaje. Y aquí lo leía y yo decía, pues es como mi papá. Y luego más adelante, no manches, pues es mi papá. Y al fin de cuentas, él fue mi inspiración y en quien me enfoqué en muchas cosas, en su forma de hablar, en sus gestos, en su forma de comunicarse, de transportarse. Y ya que lo hablamos con Jesús, bueno, pues llegamos a ese acuerdo y ahora sí que me dio el sí a mi propuesta, y ya con su orientación, su dirección, pues ya se logró. Pues sí, porque es antagonista, pero no es, digamos, no es violento, porque no golpea a nadie, y o sea, es cariñoso con los hijos, y al final cede a muchas de las cosas claro. Que, como siempre pasa, que la mujer al final tiene la última palabra, ¿no? Aunque sean machos. Sí, pues la que manda, ¿por qué no lo hacemos? ¿En dónde más has actuado? ¿Qué pelis, qué series? Explícale a la gente más o menos dónde te pueden ver. Bueno, como lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, aquí el Señor es
fue el primer director que me dio la oportunidad de trabajar en México. Soy mexicano y había tenido participaciones, pero como un personaje en un largo así como tal, es el primero en darme esa oportunidad. Mi carrera la he hecho más que nada en Estados Unidos, ya por 13 años. Cine, series de televisión. Lo más reciente y lo que más he conocido que he hecho fue Narcos, que grabamos en Colombia para Netflix. Y ahora acabamos de terminar, bueno, estamos en proceso de una serie nueva para Netflix que se llama Historia de un crimen, en donde le doy vida al candidato de la presidencia, a Luis Donaldo Colosio. ¿Vas a ser Sí. de Colosio? Ese es el último proyecto. Pues ¿tú estás radicando en Estados Unidos o...? No, en México. ¿En México? En mi pueblo. Ok. ¿De dónde es? En Coahuila. 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 Ahí pasó la mayor parte del tiempo. Muy bien. ¿Cuándo se va a estrenar la peli? ¿En el cine o dónde la gente la va a poder ver? Yo espero que el próximo año. La película afortunadamente ya tiene una distribuidora y los planes de la distribuidora son, bueno, desde un principio fueron que durante el primer año se dedicaría como a estar viajando como en festivales la película o en festivales del mismo México, y ya más o menos en abril, mayo del próximo año esperemos que se pueda estrenar en un pequeño circuito tradicional en México, como son ya este tipo de películas que se estrenan en México, y posteriormente pasará a Netflix, porque también ya tiene como el trato ya fue que al final estaría Va a estar ahí en Netflix. Entonces, cuando menos en el territorio mexicano, no sé si... Sí, porque a veces cambian las películas. Exacto. Sí, exactamente. Aquí Ojalá luego no nos también esté llegan aquí. todas las de inglés aquí a veces. ¿Y por qué el título? Nadie sabrá nunca. Nadie sabrá nunca. Cuando recién empezaba a hacer el guión, y empecé a hacer mi investigación sobre las radionovelas, que recuerdo haberlas escuchado de niño, pero pues ya no las tenía nada frescas y eso. Entonces empecé a escuchar fragmentitos de radionovelas que existen en YouTube y en muchos lados. Y de repente en alguna escuché esta frase de nadie sabrá nunca, usada así como de forma muy casual, pero lo que me di cuenta es que era una frase que ya no usamos en ningún lado, pero aquí lo usamos. Nadie sabrá nunca que fulano mató a sutano, una cosa así. Y desde entonces dije, ay, me gusta esa frase. Y siempre estuve tratando, mientras hacía las diferentes versiones del guión, de incluirla en algo. Lo más lógico era incluirla en la radionovela. Yo digo, no, debería ser en el western. Y se lo hago decir a una de las actrices que están en el western, y que lo dice así: nadie sabrá nunca hasta cuándo aguantaremos a estos malosos en este pueblo. Sí, así se queda. La peli es como dos pelis, ¿no? Es como dos pelis en una, ¿no? Exacto, Son dos, que en algún momento se juntan y luego se separan. Se separan, ajá. Muy interesante. Pues estamos aquí con el director Jesús Torres y el actor Jorge A. Jiménez. Nadie sabrá nunca. Webpage, ¿en dónde los puede la gente ver el trailer? Por ahora tenemos una página en Facebook que se llama Nadie sabrá nunca, o la mía propia, también en el Facebook, o todos los actores tienen Instagram, y ahí constantemente estamos bombardeando con noticias sobre la película y todo eso. Ok, muy bien. ¿Y cuál es tu próxima película? ¿Ya estás planeando? ¿Ya tienes guión? Sí, algo? ya estamos en la etapa esta de investigación y escritura, y ya tengo como mi sujeto sobre el cual escribir. Ok. ¿Y las radionovelas eran originales o los actores las recreaste?
No, las recreamos. Las recrearon. La historia, toda la historia, los diálogos, todos son hechos ex profeso porque era muy complicado hacer empatar todo eso que dicen las radionovelas, pero todo conservando todo el estilo. O sea que realmente sería ya, esa es otra historia. Sí. Dentro de la peli también, la radionovela, porque después tiene también su Sí, desenlace. sí, la radionovela lleva una historia, el western lleva otra historia y la realidad de estos personajes son otra historia. No, pues chéquenla, Nadie Sabrá Nunca, peliculón aquí en el Vancouver International Film Festival. Pues muchas Solo nos gracias. queda una función, el miércoles a las 6:30 Mañana en el Rio Theater. El miércoles, bueno. Sí, el miércoles, sí. Miércoles, octubre 3. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias mucha a suerte, ustedes. mucha suerte en Gracias. sus nuevos proyectos. Colosio, va a ser de Colosio y pues sí, Ya que chéquenlo. estamos preparando algo.